Temas contingentes que están dando vuelta, ¿qué pasa con el TPP-11? Un tema que se ha puesto sobre la mesa a propósito de que fue aprobado en el Senado hace unos días. ¿Qué pasa también con el proceso constituyente? Estamos viendo las conversaciones para continuarlo. Todo esto vamos a estar conversando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdona, Bárbara, que vaya en auto, pero me atrasé en otra parte, así que me excuso, pero con toda la voluntad de poder conversar un ratito contigo. Esa es la genialidad de lo virtual, nos podemos adaptar a todas las situaciones, así que muchas gracias por hacerse el tiempo de todas maneras. Bueno, hemos Gracias. visto, ya lo decíamos, se aprobó hace unos días en el Senado el TPP-11, se ha generado algún ruido porque el gobierno ha decidido no promulgarlo, mientras estén en el proceso de negociación de las side letters. ¿Qué le parece esta decisión? ¿Cree que podría tener un impacto complejo, entorpecer, por ejemplo, la labor legislativa en cuanto que a los senadores no les cae muy bien esta noticia? Creo que es importante que se haya aprobado el TPP-11. Aquí había un número importante de parlamentarios que no estaban de acuerdo, quisieron ver sus posiciones, no solo porque no todos los partidos políticos votan igual dentro de cada partido, pues. Por lo tanto, creo que hubo argumentos importantes que se dieron en la discusión que finalmente llevan a que se apruebe. Y es la forma que tenemos que resolver los conflictos democráticamente en un país, ¿no? Por lo tanto, me parece que está bien. Ahora, esto de la decisión del gobierno de no depositar el tratado hasta que no lleguen las side letters, bueno, tiene que ver con una estrategia que se ha seguido de modificar ciertos puntos que no pueden modificarse unilateralmente. Por, yo creo que la ministra Urrejola, cuando vuelva a Chile el lunes, va a hacer un trabajo importante en eso de explicar para que no se molesten los parlamentarios, porque no es un desdén a su labor, sino que también tiene que ver con la política exterior. Ahora, eso, como le decía, ya lo hemos visto en la oposición y también en algún grado la molestia en parte del oficialismo, algunos parlamentarios, respecto a que, bueno, si es que no va a haber reciprocidad, si es que no se respeta esta voluntad que fue manifestada en el Congreso, ¿cuánto apoyo pueden esperar tener después en la aprobación de los proyectos legislativos? Van a necesitar muchos acuerdos porque hay hartos proyectos dando vuelta y varios que faltan. Yo creo que lo más importante que tenemos dando vuelta en estos momentos es la ley de presupuesto del próximo año. Y yo creo que más allá de poder entender las razones que puedan tener los parlamentarios para molestarse, hay que entender que la ley de presupuesto es el marco con el que el gobierno y el Estado va a funcionar el próximo año. Creo que los acentos que ha puesto el gobierno al presentar el proyecto de presupuesto 2023 es aceptado y es ajustado a la realidad ciudadana. Tiene tres ejes: la seguridad financiera, económica, darle sostén a aquellas familias que están en la situación más vulnerable, entendiendo el tema de la inflación, entendiendo el desempleo que hay. Por otra parte, la seguridad ciudadana, que como vemos es un tema enorme, difícil de abordar, con un incremento importante en todas las áreas, y también en la seguridad social, en lo que es la previsión, las jubilaciones de las personas, que también es una gran deficiencia que tenemos hoy día como país. Por lo tanto, creo que los parlamentarios tienen que también actuar con generosidad, con visión de país, y aprobar el proyecto después de la discusión, por cierto, que se ve en el Congreso, donde se hacen los puntos, donde se rectifica, pero que es importante asumirlo con una visión de Estado. Ya hemos visto algunos parlamentarios señalando que, por ejemplo, en el caso de transportes, mientras no salga el director del metro que ha estado involucrado en una discusión a partir de un tuit que él había hecho hace algunos años, no iban a aprobar la partida de transportes, por ejemplo. Cosas que no es primera vez que se dan, pero que pueden de alguna manera irse sumando para hacer más lento o entorpecer este proceso. No vamos a aceptar chantaje, dice otro diputado. Claro, bueno, mire, esto siempre se da en la época de la discusión del presupuesto, que se pide aumentar el presupuesto en alguna área, se dice que se va a votar. Una vez se votó el presupuesto de San Santiago con un peso, ¿se acuerdan? Cuando fue el fraude a carabineros, de los dineros de carabineros, bueno, se objetó el presupuesto del año siguiente.
Entonces, eso es parte de la discusión parlamentaria y creo que las cosas más que lograrse de esa manera hay que conversarlas. En el caso de este nombramiento, yo creo que es bastante desafortunado tener a esa persona ocupando un cargo en el metro, en el directorio de metro, pero también es resorte del presidente elegir esos cargos. A propósito también, hablemos de otros temas que están dando vuelta, temas legislativos relevantes. Se aprobó extender nuevamente el estado de emergencia en la macrozona sur. Y desde el gobierno, la ministra del Interior afirmó que están trabajando en un proyecto para crear otro estado de excepción distinto que tenga, que vulnere de alguna manera menos las libertades personales o lo que incluye el estado actual, para buscar un mayor resguardo y que sea un poquito más permanente, no haya que ajustarlo o aprobarlo nuevamente a cada rato. Eso ha generado sensaciones de dulce y agraz. ¿Cómo lo ve usted? Creo que el estado que se está pensando dentro del gobierno, que es para tener un estado de protección a las personas, no solo a la infraestructura, pero también con un énfasis en la seguridad pública. Finalmente lo que queremos resolver es eso, que haya un mayor control y que se restablezca el orden público en ciertos lugares donde hoy día no existe. Y no haciendo solo el énfasis en las cosas, en la infraestructura, que por cierto es necesaria, porque hay infraestructura que es crítica, las centrales de energía, algunas rutas, el viaducto del Mayeco, no sé, son infraestructuras que evidentemente hay que vigilar y proteger. Pero creo que también hay que hacer el énfasis en las personas y también en las libertades que los estados de excepción restringen. Se llaman estados de excepción constitucional porque las garantías y libertades que nosotros tenemos cada vez que se decreta un estado de excepción constitucional son restringidas. Y en este caso que se está pensando por parte del gobierno es solamente restringir la libertad ambulatoria de desplazamiento y no otras libertades como la libertad de reunión, la libertad personal. Por lo tanto, me parece que es una situación y una solución que puede ser intermedia y que además va a tener un plazo mayor, que no va a tener que renovarse, al tener menos garantías aceptadas de la ciudadanía, no tiene que renovarse con tanta rapidez y asiduidad, no fue la palabra. Por lo tanto, también favorece la planificación del trabajo en terreno de las policías, de las Fuerzas Armadas, de un plazo un poquito mayor, ¿no? Y eso obviamente va en beneficio de que se puedan realizar ciertas diligencias, implementar políticas públicas en terreno, etcétera. El senador Urresti, de su partido, afirmó que en realidad la solución no va por ahí, sino que va más bien por que se apruebe el proyecto de resguardo de infraestructura crítica, que en realidad esto sí que es urgente y que además es una herramienta que permitiría no solo abordar los problemas en esta región, en esta zona, sino que también en otras. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿No ve que haya interés o que haya disponibilidad de avanzar con él? Yo creo que este proyecto que está pensando presentar el gobierno tiene ambas cosas. El proyecto de infraestructura crítica no limita a garantías personales, no limita a libertad ambulatoria de desplazamiento. Por lo tanto, si bien dispone que las Fuerzas Armadas puedan realizar esa labor, no tiene la restricción de libertades y en definitiva tienen que ser complementarias, porque si no, ¿cómo podría establecerse realmente el control sobre una cierta área del país? Entonces creo que no es incompatible, creo que por lo que yo he participado de conversaciones, porque este proyecto no está presentado todavía, yo entiendo que este nuevo Estado incorpora también la infraestructura crítica y que es más amplio y además permitiría con plazos más largos. Ahora, lo importante no es que un proyecto u otro, sino que está la voluntad política del gobierno de tener mejores herramientas para cautelar el orden público, para restablecerlo en aquellos lugares en que hoy día es difícil el tránsito o se cometen ilícitos graves permanentemente, como es la Araucanía. ¿Tienen alguna idea de más o menos cuándo podríamos conocer este proyecto? Porque hasta ahora solo lo anunciaron. En la etapa prelegislativa, precisamente de conversar, de ver cuántos elementos deben incorporarse en él. Siempre esa etapa es muy importante porque se conversa con las personas que están afectadas, con la gente de terreno, bueno, y además se revisan todas las facultades legales de, en este caso, la policía, las Fuerzas Armadas para ello. Así que creo que es un proyecto que está pronto a ser presentado junto con otros proyectos que el gobierno está evaluando.
se están revisando todos los proyectos que tengan que ver con seguridad. Este estatuto que fortalece a Carabineros por una parte, por otra parte se está trabajando la reforma de Carabineros y en algunos proyectos que ya están en discusión, dar algunas herramientas en cuanto a fiscalización, a mayores facultades a las policías para que puedan avanzar en la investigación de ciertos delitos. Al igual, y con esto termino, en el tema del presupuesto, que está focalizado principalmente en el tema de seguridad. Es bien importante el incremento que tiene en este presupuesto, porque mira, el fortalecimiento institucional, estoy buscando aquí el documento para no mandarme ningún carril, como se dice, 40.000 millones de pesos en fortalecimiento institucional, frontera, control y seguridad de las cárceles, mayores capacidades investigativas de control, además de los 26.000 millones que se anunciaron para renovar la flota de vehículos, que también sabemos que Carabineros tiene ese problema. Entonces, y hay un plan nacional contra el crimen organizado de 65.000 millones de pesos. Entonces aquí se están tomando todas las medidas necesarias para que pueda el gobierno y el Estado, porque esto no es solamente un problema del gobierno, también es del Poder Judicial, también lo es del Ministerio Público, que tengan las mejores herramientas para poder perseguir los delitos y el crimen organizado. Pasando a otro tema también que está ahora candente, el proceso constituyente. Hemos visto muchas conversaciones, negociaciones, momentos altos, momentos bajos. ¿Cómo ve usted que va ese proceso? ¿Qué expectativas tiene de que estas negociaciones vayan llegando a un buen puerto? Como Partido Socialista, nuestra única expectativa es tener una nueva constitución que sea discutida democráticamente, en democracia, y que ojalá pueda ser discutida y aprobada durante el año 2023. El 2024 ya es un año en que tenemos elecciones de alcaldes, de gobernadores, el 2025 de parlamentarios, por lo tanto, y termina el gobierno, creemos que es el momento adecuado para hacerlo y estamos poniendo todo nuestro empeño en que estas mesas de diálogo y de conversación fructifiquen y que finalmente tengamos un acuerdo que habilite esta nueva forma de tener un proceso constituyente participativo. ¿Cómo ha visto que han ido avanzando? Porque en un inicio estábamos todos mirando la posible composición. Hoy se habla, por ejemplo, de otros temas. La oposición estaría buscando proponer que haya mayores requisitos para que se apruebe este texto. Por ejemplo, que tenga que pasar por un filtro posterior en el Congreso, una aprobación o preaprobación en el Congreso. ¿Qué le parece esa idea a priori, al menos? Que para nosotros es importante que vayamos avanzando y que no vayan saliendo nuevos temas antes de ir resolviendo los anteriores, por una cosa metodológica. Nosotros hemos planteado un cronograma que parte en abril y termina en diciembre del 2023 y no hemos recibido respuesta de la derecha sobre esto. Tampoco se están disponibles a una convención como la hemos propuesto nosotros, con paridad, con independientes que vayan en listas de partidos con escaños reservados en un menor número que el que hubo la vez anterior. Bueno, también esos son los temas que a nosotros nos interesa conocer, porque todo tiene un ritmo y tiene también una metodología, ¿no? A priori yo no descarto nada respecto a lo que tú me preguntas. Creo que finalmente todos estamos buscando tener una constitución nueva, buena, que sea aprobada. Por lo tanto, esta constitución, y ninguna constitución debe ser de izquierda ni de derecha, debe ser una constitución que sirva para que gobiernen todos los gobiernos, para que esté vigente, ojalá, un plazo largo dentro de la historia de un país, 40, 50 años, porque finalmente es el marco dentro del cual se juega, en la cancha. ¿Qué le pareció, a propósito de eso, qué le pareció las declaraciones del ex vicepresidente de la convención, Jaime Baza, que afirmaba que necesitábamos una convención, una constitución, perdón, neutra? Generó harta comentarios en redes sociales. Bueno, yo creo que yo no leí solo el titular, no leí la entrevista, así que no me voy a pronunciar, pero claro, me imagino que lo deben haber descalificado porque él fue parte de la convención, probablemente, pero yo creo que es importante reconocer cuando uno se equivoca o cuando no. Yo creo que en ese momento todos quienes estaban en la convención tenían cierta
idea de que esto eran las ideas que eran aceptadas por la mayoría del país. Y finalmente, una constitución no es un programa de gobierno. Una constitución es un marco, es un instrumento que reconoce derechos y garantías a las personas. Cuando hablamos de estado de excepción, por ejemplo, ¿es excepción a qué? A eso, a que no rija plenamente la posibilidad de que yo me movilice, que me reúna con gente. Eso es se coarta O una sea, libertad. mirando el vaso medio lleno, debería ser una buena noticia que ya se empiece a poner sobre la mesa como consenso que necesitamos una constitución neutra, eventualmente para algunos minimalista y ojalá de amplios acuerdos. Claro, que Después, mira, mirando la experiencia anterior. la Constitución de 1980 es una Constitución que se critica doctrinariamente. Yo hacía clases de esto hace años atrás y cuando tú comentas los tipos de Constitución, esta Constitución es llamada una Constitución extensa. ¿Y por qué? Porque regula muchas materias y con demasiado énfasis y profundidad, con detalles. Eso es criticado doctrinariamente, no porque sea la Constitución del 80, yo la critico porque además su origen es antidemocrático y no tuvo discusión ni fue votada en un proceso transparente. Pero doctrinariamente, como te digo, yo también soy de la idea de que una constitución debe ser breve. ¿Qué significa breve? Que contemple los derechos y garantías de las personas, que establezca el marco institucional, poder judicial, poder legislativo, el gobierno, y que establezca, grosso modo, algunas otras instituciones, pero no con el detalle que hoy día se regula la Contraloría, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, todo con detalle. Tú las puedes enunciar, pero todo el resto debe ir a la ley, para que en la discusión democrática ahí sí pueda ir cambiando la ley, porque lo que nosotros nos pasó es que esta constitución tan extensa, además era pétrea, porque tenía altos quórum, entonces nunca pudimos cambiar la constitución en su esencia. Estábamos comentando esta posibilidad de ponerle más traba o más complejidad a la aprobación. Es una de las propuestas que han surgido sobre la mesa que todavía no se han discutido, pero algunos tienen el temor o han visto o creen que podría ser posible que desde la oposición estuvieran buscando excusas para ir dilatando esto. En un principio había mucho puro de parte del oficialismo. Ya pareciera que está sentado que esto no va a ser tan rápido como hubieran esperado, pero claro, qué tan largo o qué tan extenso podría ser. ¿Ve ahí algún riesgo que ocurra algo como eso? Y que empiecen a dilatarlo para eventualmente ir enfriando, o no sé, o ir ganando más puntos. No, mire, yo creo que aquí hay buena fe de todos los que estamos ha habido honestidad del Partido de la Gente al decir que ellos creen que la fórmula es partir con un plebiscito de ensayo y preguntarle a la ciudadanía el mecanismo. Entonces yo no creo que nadie quiera ir a hacer como que estamos trabajando. Todos tenemos voluntad de avanzar y los tiempos sí son importantes por un motivo, porque si queremos tener la Constitución en el plazo que yo señalo del otro año, que no es antojadista tampoco, sino que tiene que ver con los procesos electorales que después se vienen, tenemos que apurar la máquina ahora para poder tramitar la convención, perdona, para poder tramitar la reforma constitucional para habilitar esa convención. Entonces, yo creo que hay buena fe, ha habido un ambiente bueno de discusión, de profundidad, de que hemos podido llegar a acuerdos que creo que la derecha no imaginó que íbamos a poder llegar. Son 12 puntos bien importantes, que Chile es una república unitaria, democrática, que se mantienen los tres poderes del Estado como los conocemos, que vamos a tener un Estado social y democrático de derecho que no es incompatible con que existan instituciones privadas, que vamos a reconocer a los pueblos indígenas en sus derechos, costumbres, idiomas, etcétera. Creo que ha sido una buena conversación y yo tengo esperanza que vamos a poder concluirla prontamente. Una última cosa muy breve a propósito también de este del ambiente. ¿Qué le parece que se haya invitado a esta mesa paralela de trabajo a Francisco Muñoz, más conocido como Pancho Malo? Generó ruido, ha generado comentarios no solo en redes sociales, sino que ahí también, incluso hubo algunos incidentes en el exterior. ¿Qué le parece que lo hayan invitado? Incluso hay una declaración de parte de parlamentarios, incluyendo parte de la derecha, la UDI, la Nación Nacional, Evópoli y otros partidos como el Partido Socialista, repudiando que se haya invitado porque más allá de lo que él haya hecho no en el pasado, pensando en un corto, hace poco tiempo, él ha participado en manifestaciones, en punas, en ataques o al menos críticas bien duras a todos quienes están formando parte de estas mismas conversaciones.
Todos los comités parlamentarios rechazaron esta invitación y además firmaron una declaración señalando que esta invitación correspondía a una invitación personal del senador Juan Castro de Maule. Creo que él tal vez no toma conciencia de lo que significa invitar a una persona que hace apología de la violencia, porque él nos violenta diariamente cuando se para frente al Congreso con gente a insultarnos, nos violenta como sociedad, porque si bien es una persona que fue condenada y aparentemente cumplió sus penas, es una persona que ha hecho de la violencia su argumento para estar en los espacios que está. Él cuando estuvo en las Barras Bravas era una persona violenta, atacó a una persona dentro de una discoteca causándole la muerte. Entonces, creo que más aún cuando ayer ha fallecido el sargento Retamal, una víctima que está en servicio y que es atacada por una persona cualquiera y lo mata, bueno, creo que la violencia, si la condenamos en todas las formas, la violencia política, la violencia de género y por cierto la violencia contra las policías. Entonces creo que en este momento no podemos estar así. Perdón, que le dije que eso era lo último, pero es que hace pocos instantes ha surgido otra cosa en esa misma instancia con el diputado Gaspar Rivas. Él reaccionó de una forma muy violenta. Son circunstancias que están ocurriendo casi en estos momentos, así que no tengo muchos detalles, pero le solicitaron que se fuera, reaccionó de forma muy violenta, lo que se le suma también a lo que estábamos hablando de este otro invitado que ha generado ruido. ¿Le preocupa que estas instancias con este nivel de violencia que surgen desde adentro de las mismas negociaciones puedan de alguna manera perjudicar al proceso y a la política en general? Claro, es que mira, yo creo que es totalmente inadecuado llevar a un lugar donde es el espacio de discusión democrática a una persona que ha cometido delitos, que no es una corte, porque si tú me dijeras estoy trayendo una persona que delinquió pero que ahora está arrepentido y que viene a dar ejemplo de rehabilitación social, yo podría entenderlo, pero no es el caso. Entonces, si además esto lleva a actitudes, no sé qué pasó con Gaspar Rivas, pero dicen que estaba fuera de control, me escriben ahí. Por lo menos así se ven las imágenes sin tener más antecedentes, una instancia muy desafortunada. Pero, y antes tuvimos al diputado de la carrera que ha hablado cosas terribles, por eso digo que la violencia hay que condenarla en todas sus formas, violencia de género, violencia política, violencia contra las mujeres y, por cierto, la violencia que pueden sufrir las policías cuando están en actos de servicio y que hay que condenarla. No hay violencia que podamos validar y llevar a este señor Muñoz al Congreso es como burlarse de la ciudadanía. Yo creo que Juan Castro ha cometido un grave error. Su partido Renovación Nacional debiera tomar medidas contra él, porque la verdad es que a mí me parece bastante inaceptable que ocurra esto. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotras, Paulina. Le perdimos el video, pero sabemos que ahí está todavía conversando con nosotros. Muchas gracias, porque tenga un muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Los dejamos invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com. Ahí está. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente.